Este segmento es patrocinado gracias a Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. Muy buenas tardes, amigos devotos que hoy nos sintonizan en este miércoles 12 de marzo. Hemos iniciado en este caminar hermoso de la Santa Cuaresma del año 2025 y bueno, pues ya estamos en esta segunda emisión, en esta segunda etapa de entrevistas que tiene esta particularidad, nuestra franja de los días miércoles. En este miércoles 12 de marzo, que caminamos sobre la primera semana de Cuaresma, nos acompaña el señor, voy a omitir después la palabra señor y me voy a referir solo por su nombre, el señor Luis Roberto Núñez. Buenas noches, Luis, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy contento de estar acá respondiendo al llamado. Un llamado que espero nos ayude a aclarar ciertos puntos, ciertas ideas que pues, nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos ofrece para comprender mejor el camino de salvación y de santidad para todos. Y en este tiempo tan importante como es la Cuaresma, que ya estamos viviendo, la verdad, que ya iniciamos, y este maravilloso entorno, incluso natural, que nos invita a los devotos a participar y también en parte por eso estoy acá, porque quiero participar. Perfecto, pues muchas gracias, Luis, pero vamos a arrancar como siempre poniéndole todo este programa en las manos a Dios y lo hacemos encomendándonos a Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre bueno, te damos gracias por este nuevo día que nos has permitido vivir, por todas las cosas buenas, por todas las cosas que nos pusieron en aprietos quizá en este día, por todas las situaciones que dejamos sin resolver y aquellas que resolvimos. En todo estuviste tú a nuestro lado, nos acompañaste, nos protegiste y sobre todo nos iluminaste para poder salir adelante en las tareas diarias. Ahora que estamos acá reunidos para poder platicar de ti y sobre ti, te suplicamos que seas tú el que uses nuestra voz, que no seamos nosotros, sino que tú seas el que guíe y el que esté presente en esta mesa para poder llevar el mensaje a toda la feligresía católica que nos escucha. Nos quedamos en ti. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo. Amén. Bien, pues vamos a arrancar. Y hoy tenemos una entrevista que, hay que ser honesto, cuando la planteamos en el equipo, la vimos bastante retadora. Y cuando hablamos de retadora es porque también necesitamos a alguien que nos pudiera explicar de la mejor manera. Y creo que hoy tenemos en cabina a la mejor persona, la persona idónea para que lo pueda hacer. El año pasado estuvo con nosotros y ya forma parte también de esta familia, Luis, no sé si lo recuerda. Sí, lo recuerdo con mucho gusto, claro. Perfecto, pues hoy vamos a platicar de quién es el pueblo de Dios. Y así es que vamos a arrancar definitivamente ya con este tema. Y le hago precisamente la primera pregunta, Luis, y es, tomamos la referencia al pueblo de Israel, ¿no? Partimos de acá, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido por Dios, es sinónimo, es paralelo, es divergente. ¿Cómo debemos ver esa parte, Luis? Sí, para el término pueblo de Dios, Cajal se dice en hebreo, es una asamblea. Primero es un grupo de gente, no es para un individuo, es para un pueblo. Y en este caso la historia comienza con Abraham, en el capítulo 11 del Génesis, cuando es llamado, sacado de Ur de Caldea, dejando su comodidad para ir a la tierra prometida. Pero lo hace, no solo, él es el que inicia, el padre Abraham, pero luego se convierte en un llamado para todo un pueblo que aún no existía, ¿verdad? La promesa incluso pues, solo tenía un hijo, ¿verdad? Y lo iba a sacrificar y bueno, ¿dónde está la promesa? Pues la promesa se cumplió. Pero me gustaría indicar que cuando nosotros estudiamos el término pueblo de Dios nos referimos a la eclesiología, que es el término para referirnos a este legado que Jesucristo nos dejó, a su legado que es la iglesia. Pero previo a esta iglesia, y es la pregunta que mencionas, ¿verdad? Estamos preparados o configurados por el pueblo de Israel, que también es llamado a ser pueblo de Dios. Entonces la Iglesia Católica ve en el pueblo de Israel el inicio y luego la continuidad con la Iglesia Católica o la realización de ese pueblo de Dios. San Juan Pablo II nos decía, miren,
la comunidad judía son nuestros padres en la fe. Los patriarcas, empezamos por Abraham, Moisés, etcétera, son nuestros padres en la fe. Ellos nos transmitieron. Entonces ha habido lo que en teología llamamos una economía de la salvación, sí, que es un proceso gradual por medio del cual Dios ha querido revelarse. Y se ha revelado primero en este minúsculo, pequeñísimo pueblo, insignificante pueblo, cuando digo entre comillas, ¿verdad? Porque había pueblos más poderosos, estaban los romanos, estaban los persas, los griegos, ¿verdad? No, eligió un pueblo pequeño, humilde, en tierras no muy fértiles, más bien desérticas, y ahí nace esta semilla. Pero sí, hay inicio, pueblo de Israel, continuidad, pueblo de Dios, la iglesia cristiana, la iglesia católica. Luis, me parece importante y creo que debemos haber iniciado con esto, pero no importa, el programa da y vamos a okay, poder deambular en varios temas. Habló y se recostó en la teología. Sí. Yo al menos no podría recostarme en la teología porque no tengo esos estudios. Y cuando arranqué el programa dije, tenemos a la persona idónea. Cuéntenos qué hace usted de su vida, en dónde se desempeña, para que también la gente vea de dónde está tomando la información que nos comparte. Sí, claro. Pues tengo la bendición de haberme formado en la teología católica y desde hace 36 años, 37, estoy dando clases de teología. Actualmente apoyo a los chicos, a los seminaristas que van a ser nuestros sacerdotes en la Universidad Mesoamericana, donde está el seminario salesiano, en el Cejusa, si conocen por ahí, se han ido a jugar, pues enfrente están unos edificios. Ahí trabajamos con los chicos que van a ser sacerdotes en sus estudios filosóficos y en sus estudios teológicos. Los últimos 4 años, donde estudian ellos teología todos los días, es una inmersión total, ¿verdad? Es donde yo pues sirvo. Pero también a veces, o incluso en otras universidades, tengo la oportunidad de participar a veces en el área filosófica. Pero en este caso, en la teología, con laicos, en la Escuela de Servidores de mi parroquia, San Juan Bosco. También tenemos religiosas a quienes les orientamos en sus estudios teológicos de varias congregaciones, en Betania, franciscanas, hermanas de la caridad. Son jóvenes que están entre los 18, 20 años, postulantes, novicias, ¿verdad? Ahí absorbo yo mucha juventud de ellas y de los muchachos, los seminaristas, pero también hay grupos grandes, laicos, que están estudiando a través de la virtualidad la teología, que es la que nos da esa luz para entender. La fe es un don de Dios, pero la obligación nuestra es profundizar esa fe. Y esa fe se profundiza a través del estudio de la teología, que es el lenguaje humano, decía San Agustín, con el cual hablamos de Dios, ¿verdad? El lenguaje humano. Por eso es que me refería en un inicio a este pueblo de Dios como una economía que se va desarrollando paulatinamente, con altos y bajos, con fidelidad, con infidelidad del pueblo de Israel, que a la larga es la historia nuestra, ¿verdad? Claro. A veces estamos muy bien con el Señor, pero a veces estamos ahí que en la calle de la amargura, ¿verdad? Porque no logramos ser los discípulos que deberíamos ser. Pero no nos extrañemos de eso. San Pablo decía, de verdad, termino de hacer lo que no quiero y dejo de hacer aquello que sí quiero hacer. Claro. Así que, pues en esas áreas me muevo y ahora ya estoy jubilado de otras áreas en que he trabajado, siempre en la academia, entonces tengo disponibilidad de tiempo y me encanta apoyar todo lo que sea la formación, porque quien no se forma, se deforma. Buenísimo, buenísima esa frase, me voy a quedar con ella y sobre el final del programa le vamos a pedir por ahí algunos consejitos de algunas lecturas que podemos tomar a aquellas personas que no necesariamente estudiamos en la teología o nos dedicamos a esto, pero que necesitamos formarnos. ¿Le parece bien? Ahí se la dejo. Excelente. Para que al final del programa nos cuente. Bueno, pues vamos a continuar con el tema. Y yo quisiera pensar y quisiera poner el primer ejemplo sobre la Biblia, pero realmente tenemos que reconocer que a veces no somos tan buenos lectores y nos dejamos guiar. Ya viene lo que pasa en las procesiones, la plástica, la cinematografía, ya viene la cinematografía tradicional. Películas de Semana Santa. Exactamente, sí, y más si es en Canal Nacional se tarda mucho tiempo, pero viene todo todo esto que nos inunda a cada año.
Y cada año lo vemos en una producción cinematográfica exitosa de Sí. Hollywood, de los 10 mandamientos, una esclavitud bastante grande del pueblo egipcio sobre Sí. Israel. Obviamente, para que esto no se quede en una historia, para que esto no pareciera solo algo que históricamente sucedió, Ujú. Dios también nos libera a nosotros. Dios, y quizá constantemente. Claro. ¿Cómo podríamos tropicalizar, si cabe el tema, o la palabra más bien dicho, de lo que vemos ahí en esa película, de lo que pudo haber sucedido en la vida real, Ujú. a nuestros días, a nuestra realidad y a nuestras propias esclavitudes en donde Dios nos rescata? Sí, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, corremos el riesgo de tomar un texto o una historia nada más y no tomamos en cuenta lo que ocurrió antes o lo que ocurrió después. Claro. Si nos referimos precisamente al pueblo de Israel en esta situación de esclavitud en Egipto, pues hay que pensar que no, en un principio, cuando Abraham sale con su gente y llega a lo que es Canaán, eh, pasa un tiempo, pasa una historia, son pequeñas tribus beduinas, o sea, gente que se movía, no estaba en un solo lugar. Pero luego viene la historia fabulosa de José, el soñador, ¿verdad? José, el soñador, que no le va tan bien al pobre Josecito, porque correcto. lo venden, ¿verdad? Y después, pero eso sirvió, y ese es un detalle de la palabra de Dios, siempre de aquellas cosas negativas hace brotar lo positivo. Y José se convierte estando en Egipto después de la hambruna que está sufriendo su pueblo, van a buscar alimento. Y él es el regente, el que maneja todos después de los sueños que tiene y se los presenta al faraón y se los explica al faraón. Él tiene ese corazón grande de perdonar a sus hermanos que lo habían vendido y ofrecerles. Y entonces les da hospitalidad. Ese pequeño pueblo empieza a crecer, empieza a multiplicarse en las tierras egipcias, que son tierras ricas, ¿verdad? Y empieza un periodo, en lugar de andar de un lado para otro en el desierto, pues se asientan como... Y ahí empieza a crecer como pueblo. No son esclavos, son un pueblo bien recibido. Pero después cambian las autoridades, José pues muere y todo lo que ocurre, y llega el periodo donde las películas se centran, y es cabalmente el pueblo oprimido, ¿verdad? Por el régimen, por decirlo así, egipcio, y cómo inicia un proceso de liberación, porque Dios le había hecho la promesa a su pueblo que siempre iba a estar con él, y el pueblo estaba sentido o resentido de que no llegaba la promesa de liberación, y aparece Moisés, el gran protagonista del libro del Éxodo. Así es. Cuando hablamos de este libro precioso, es un género muy particular en la literatura, es un género épico. Entonces todo lo que aparece en el libro es grandioso, ¿verdad? Por eso el éxito, ¿verdad? Cuando el mar se parte en dos y el pueblo a pie enjuto, dice, ¿verdad? O sea, recogida los pantalones, o lo que llevaban, pasa por el mar. Las plagas y cómo va Dios respondiendo, donde el poder de Dios, Yahvé, se manifiesta, incluso por una creencia que existía, ¿verdad? El poder de los magos. Recuerda la escena donde los magos logran convertir sus bastones en serpientes. Y Moisés llega con una serpiente más grande que se come a todas, indicando el poderoso de Israel, tiene su origen. Entonces, la cinematografía, las escenas estas, ¿verdad? Que pues son maravillosas y nunca cambian, nos expresa un hecho histórico, por un lado, la opresión, y por consiguiente, bajo la acción y dirección de Dios, la liberación de ese pueblo. Pero el personaje principal es Moisés, y Moisés tiene una historia muy, muy particular. De hecho, cuando estudiamos Biblia, tenemos que estudiar a los protagonistas, a los personajes. Cada personaje tiene un cariz o unos detalles muy humanos, ¿verdad? Tan humanos como que se equivocan y que no son fieles, etcétera. Pero el personaje es un espejo. Correcto. De hecho, yo en Moisés debería ver qué cualidades tengo de Moisés y qué defectos, porque Moisés tenía sus defectos, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, a la pregunta sí vamos a esto.
Es un hecho histórico lo que ocurrió, la liberación, pero todo se ve desde la perspectiva magnífica. Acabamos de celebrar el de las plumas verdes, 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 ¿verdad? Tecungumán. Y bueno, ¿qué es lo histórico? ¿Qué es lo que le pusimos de penachos históricos y grandilocuentes? Entonces, el estudio de la teología de la Biblia nos lleva al mensaje principal. Y el mensaje es que ese pueblo ha sido liberado. De la misma manera nosotros seremos liberados. Pero requiere esfuerzo, respuesta. Vendrán momentos duros, muy duros, como cuando decían los israelitas, el pueblo de Dios, camino a la tierra santa. Se tardaron a la tierra prometida 40 años. Y no es que quedara tan lejos que hay que caminar, no. Son 40 años, es un significado bíblico. El 40 siempre tiene. La cuaresma Sí. viene de ahí, Sí. que indica periodo de preparación. Y se dice cómo los egipcios añoraban las cebollas de Egipto, las ollas de carne que podían comer, y en el desierto no había nada de eso. Y Moisés le dice a Dios, mira, ¿y qué hacemos? Pues ahí ¿verdad? La parvada de codornices, de pajaritos. Él sabía, porque había vivido en el desierto cuando pasaban esto, ¿verdad? Estas migraciones de aves. Sabe dónde está el agua. Es una maravilla encontrar, claro, pero como lenguaje es épico, lo presenta así. Y las películas aprovechan ahí para tener sus buenos escenarios. Pero el mensaje es liberación. Toda la teología, toda la revelación de Dios que nos ama, es que seamos felices y que dejemos esas ataduras, esas ollas de carne que a veces añoramos, ¿verdad? Esas cebollas. Tenemos que llegar a comprender que todo lo que hacemos es porque nos quiere, porque nos ama. Y cuando nos alejamos, como cuando hacemos los becerros de oro, porque Moisés se tardó mucho en el Sinaí, no bajaba, ¿verdad? Me decía una niña en primera comunión, mira, pero las primeras tablets las tuvo Moisés. ¿Por qué le digo yo tablets? Sí, las tablas de la ley. Fue el primero que tenía las tablets. Pues sí, son una especie de tablets, ¿verdad? Donde estaban los 10 mandamientos, pero no se apuraba. Entonces ellos recurren a lo que sabían, a lo que conocían, que era el politeísmo. Sí. Tampoco es que... Y en esto, incluso... Si hay oportunidad, me gustaría explicar un poco cómo es esto del politeísmo en este proceso hasta llegar al monoteísmo, que supuestamente ahora nosotros creemos en un solo Dios. Claro. Así decimos en el credo, creo en un solo Dios, ¿verdad? Pero sí, insisto, esto de en nuestros días el éxodo continúa realizándose a nivel personal, cada quien tiene sus caminos. A veces estamos comiendo del maná, ¿verdad?, que nos da el Señor. Pero a veces estamos desesperados, muertos de sed o añorando nuestra vida anterior. Los que trabajamos en la iglesia decimos, ay, tan bien que estaba antes, ¿verdad? Ahora que me metí al programa de radio, ¿verdad?, de votos, que ando cantando catequesis o en la misión, en la evangelización, qué complicada la vida. Sí, pero es una forma de expresar esta alegría de haber sido redimidos, de haber iniciado este proceso, este camino de 40 años, que el 40 es preparación, ¿verdad?, para llegar a la vida eterna, que es a la cual estamos llamados. Porque el camino no terminó. De hecho, Moisés se dice que no ingresó. No ingresó, sí. No ingresó. Muchos dicen, es que cuando dijo, toca la piedra y brotar agua, y él golpeó no una vez, sino 3. 1, 2, 3. Que por eso no entró. No sé teológicamente si eso sea así, pero el punto es que él no entró a la tierra. Pues sí la vio, pero no entró. Fue Josué, ¿verdad?, después que entró con su pueblo. Entonces, a nosotros se nos invita a llegar a la tierra prometida, donde mana leche y miel, dice, ejemplos de abundancia, y sobre todo lo que se llama la visión beatífica, poder ver a Dios cara a cara. Qué interesante, Luis, toda la respuesta, y me voy quedando con muchos matices, y quisiera detenerme en ese personaje Moisés, porque evidentemente tenemos a ese Moisés, al menos mi generación, seguramente generaciones pasadas, ese Charlton Heston. Sí. Ese es nuestro Moisés, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Esa es la figura, en una figura potente, en una figura imponente incluso, pero que realmente yo siento, es una percepción que en la Iglesia Católica hasta ahí llega Moisés, hasta ahí se queda. Sí.
Y tuve incluso la oportunidad de visitar un museo de cera, no en Guatemala, y vi una imagen, se supone que de tamaño real, y dije, no, sí, este señor era imponente, era imponente. Claro. Pero es al final una representación nada más. Pero ese Moisés real, ¿cómo lo deberíamos de ver en la Iglesia Católica? Sí. Porque yo siento que a veces es como una imagen difusa. Sí, para el primero, en el contexto histórico, ¿verdad? Para el pueblo de Israel le diríamos hoy un prócer, sí. Un fundador, alguien que logró liberar al pueblo oprimido, ¿verdad? Porque esa es la promesa, liberación del pueblo oprimido mediante este éxodo bajo la cobertura de Dios. Dios lo llama. Pero en la secuencia que nos presentan, incluso su nombre, que quiere decir salvado de las aguas, ¿por qué? Porque se estaba eliminando a la población, como a veces ocurre con la migración, ¿verdad? Habían crecido demasiado y entonces viene la respuesta así punitiva, de castigadora, de eliminar a los niños, cosa que después Herodes hará también, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. Entonces, él nos lo presentan como alguien ya llamado desde su nacimiento, que es criado incluso por una princesa egipcia. Cosa que a la mayoría de los israelitas no les pasaba eso. Ellos eran creados ahí y eran esclavos construyendo las grandes edificaciones públicas que tenían los egipcios. Entonces Moisés va teniendo una educación y en un escenario diferente al pueblo judío. Y en un momento determinado toma conciencia, se da cuenta que él también es judío. Y ahí viene un momento determinante del personaje bíblico. Recuérdense, la Biblia no es Hollywood. En Hollywood el que es bueno desde que nace y tiene capa y vuela y es poderoso y siempre está atento a ayudar No, la Biblia nos presenta, y por eso es un espejo, a personas reales. En un momento crítico de la vida de Moisés, se dice que vio cómo maltrataba a un egipcio, a un hermano suyo, que ya sabía que él era israelita. ¿Y qué hace? Violentamente agrede y mata al egipcio. Desde el cristianismo eso se puede ver como algo malísimo, sí, malo, ¿verdad? Claro. Pero no estamos para juzgar. La Biblia nos presenta el dato que hace por el cual Moisés tiene que salir de esa comodidad de ser príncipe de Egipto hacia el desierto, porque había cometido un crimen. ¿Sí? Entonces este prócer, si lo vemos como le digo, a la perspectiva cristiana, usó la violencia, no pudo contenerse, se llenó de ira y se puede justificar o no justificar. Y entonces se va al desierto, se va huyendo antes de que lo capturen. Y ahí esa estancia en el desierto, aparte de encontrar a su esposa y tener sus hijos, le ayuda a conocer todo ese territorio por donde el pueblo elegido después iba a atravesar, iba a conocer. Y esa es la mano de Dios, ¿verdad? Lo presenta así como la mano de Dios que preparó a este hombre. Pero también tenía una situación, pero académicamente era muy bien preparado. Estudió en las mejores, digamos, universidades de Egipto. Luego se preparó y conoció muy bien la vida del desierto. Él sabía dónde estaba el Sinaí, ¿verdad? Sabía que el maná brotaba en cierta época del año, a tal hora, se podía comer este día, pero no guardar para el día siguiente. Y viene el llamado de Dios, ¿verdad? Que otra vez lo vuelve a remecer, a tal punto que la familia no lo quiere dejar ir. ¿Por qué? Porque si regresa a Egipto, ya sabe lo que le puede ocurrir. Y además tenía un problema incluso de habla, dislexia o tartamudo, o tenía dificultad. Y como dice, le vas a hablar si ni siquiera se podía comunicar. Y pues aparece la figura de Aarón. Y Moisés va. En la Biblia siempre hay, en los relatos bíblicos, un protagonista, en este caso es Moisés, y un antagonista. Ocurre en cualquier película. Claro. Siempre está el bueno y el malo, ¿verdad? Y el malo es bien malo. Entonces, el malo aquí es el faraón. Y es con quien van ahí toda la narrativa desarrollándose, ¿verdad? Dice una cosa, pues yo haré esta. Mira que ya ve Dios, sí, los dejaré salir, pero solo para orar. No, se querían ir aquellos, ¿verdad?
Entonces Moisés, ante el pueblo de Israel, es el gran prócer, es legislador, en cuanto que a él se le atribuyen la legislación no tan desarrollada como más adelante va a aparecer en el Levítico, pero sí bien, por ejemplo, en el tiempo de Jesús dice, Moisés dijo, tú puedes repudiar a tu mujer, tú puedes divorciarte. Y Jesús dice, Moisés le dijo eso, pero lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sí. Y en ese caso, Moisés es superado por una figura mayor, que es Jesucristo, ¿verdad? Y él sí, sin pecado. Sí. Pero volviendo a la figura, y para no dejar ahí como que Moisés hay que quemarlo, ¿verdad? No, es como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros. Yo a ti te estoy viendo y te veo que tienes cara de buena gente, pero no te he visto enojado, y ni quiero verte enojado. Podemos tener, sí, ¿verdad? Claro. Aquí en la radio nos portamos bien, nos saludamos, claro, sí, pero, entonces te quito un tupanito ahí que estás comiendo, un momentito, ¿verdad? Ese es el personaje bíblico. Todos los personajes, y en este caso Moisés, el gran líder, el gran liberador, también tenía sus situaciones. Pero aquí viene el mensaje de la palabra de Dios. ¿Quién llama? Dios. ¿A quién llama? A mí, con mis defectos, con mis cualidades, con mis pecados. Pero desde ese pecado, desde ese defecto me redime y me ama. Ese es el mensaje. En general, si pensamos en Sansón también, acá el fortachón, ¿verdad? Que Dalila se lo... y después le cortó el pelo y ahí perdió su fuerza, el libro de Jueces. Nos presenta siempre esta realidad del hombre que es llamado por Dios, que quiere, pero es infiel. Es la historia del pueblo de Israel, es mi historia, pero no es la historia de Jesús. Claro. Aquí cambia todo. El nuevo Moisés no tiene pecado, ¿verdad? Porque Él es el Hijo de Dios. Y precisamente vamos a partir porque después del corte vamos a venir a hablar precisamente de Jesús, que es ya la parte central y final de este tema de hoy, que vamos a ver si nos da tiempo, pero vamos a detenernos un ratito en el camino, vamos a trasladarnos a ese quinto domingo de Cuaresma en la aldea San Bartolomé de Serra y escucharemos de Manuel Antonio Ramírez Crocker, Jesús de San Bartolo.
Y a quien no le evocó estar en la aldea San Bartolomé de Serra, esta hermosa marcha fúnebre, Jesús de San Bartolo, que camino a ese quinto domingo vamos y que pues es todo un fenómeno allá en la Jerusalén de América, allá en la antigua Guatemala. Antes de continuar con el tema, les recuerdo que pues hoy nuestra franja está bastante variada en horarios, tanto los lunes como los viernes en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, en donde nos encuentra como @devotosgt. Tenemos emisión a las 9 de la noche. Los martes y miércoles estamos acá en nuestra casa de Maús Radio, los martes a las 7 de la noche y los miércoles, así como hoy, a partir de las 5 de la tarde usted puede ver estas interesantes entrevistas que estamos llevando a cabo en esta temporada de Devotos en el año 2025. Bien, Luis, pues vamos a entrar a la segunda parte del tema y me gustaría hablar de Jesús. Yo tuve la oportunidad de leer un libro que me habló del Jesús revolucionario, de ese Jesús que vino a tambalear las bases. Por supuesto, el libro, tengo que reconocerlo, no era un libro católico, no era un libro ni siquiera religioso, sino que era un libro que confrontaba a ese Jesús contra todas esas prácticas conservadoras que se tenían en esa época. Viene este Jesús y nos une, para mí, ya aquí apartando el libro, por supuesto, y yéndome a esta parte cristiana católica, y nos adhiere a ese pueblo de Dios, y ya con todas estas perfecciones que usted nos hablaba antes del corte, sin el pecado, sin los defectos que pudieron haber tenido, que pudo haber tenido Moisés y otros personajes bíblicos. Este Jesús que a veces, y que ahora con tanto medio social que cualquiera enciende una cámara, habla y dice lo que quiera y no hay quien le pueda decir nada, ni refutar nada, ni pedir explicaciones de dónde lo toma. ¿Cómo ver precisamente a ese Jesús que nos une y que nos adhiere al pueblo de Dios? ¿Cómo no? En las diferentes ramas de la teología hay una rama o una división muy particular que es la cristología. Es el estudio de Jesús. El Jesús histórico, ¿verdad? Porque realmente existió, no es un invento, no es una leyenda, no, él existió. Y hay varios métodos para demostrar su existencia, incluso más allá de la Biblia. ¿Es que está en la Biblia? Sí, pero si no creo en la Biblia, pues hay argumentos donde escritores como Tácito, o escritores judíos, o escritores romanos como Plinio, el joven, etcétera, varios autores que nos hablan de que sí existió. Hay que sentar eso primero. Jesús sí existió. Ahora, ¿Jesús quién era? Jesús era un judío que nació en el pueblo de Israel, en el pueblo que había recibido la promesa, el pueblo de la antigua alianza, y era un buen judío, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando se pierde en el templo? ¿A dónde iba? Pues lo que hacían los judíos todos los años, iban a Jerusalén. De Ciudad Alegre, ¿verdad? Es como esa excursión allá a Esquipulas todos los años, que es tradición para muchas personas. Es correcto. Entonces, Jesús era un buen judío, de una familia judía, que se sabía la palabra de Dios. Cuando en San Lucas dice, estamos leyendo ahora el Evangelio de Lucas en las Eucaristías, habla que abrió los rollos y empezó a decir, hoy se cumple esto. Todo el mundo se quedó extrañado, ¿y este qué? Si es hijo del carpintero, sí. No, pues entonces este Jesús viene, como bien dices, a revolucionar, a cambiar, pero más que a votar cosas, es a construir sobre las promesas que se habían hecho y decir, hoy se cumple esto, hoy se está realizando. Y si queremos hablar un poquito del pueblo de Israel, el pueblo de Israel llegó hasta ahí, lo consideran un gran profeta, pero muchos no lo consideran hijo de Dios. De hecho, lo que queda después de la muerte de Jesús en su pensamiento es que se robaron el cuerpo, que fue la explicación que dieron. Para ellos no ha resucitado. Y no era el Mesías, era un gran profeta, no más, ¿verdad? Claro. Y ahí se da un paso hacia el nuevo pueblo, a la nueva alianza. Pero este Jesús sí es un revolucionario en el sentido que vino a cambiar el pensamiento de esos tiempos. El pensamiento es, ama a tu prójimo. ¿Pero quién es tu prójimo? Nada más el de mi pueblo. Al otro, odialo, matalo, si es posible. Era un rechazo así. Jesús viene a decir, no, tienes que amar a todos. E incluso, ¿verdad? La parte que no tiene ninguna religión, es amar al enemigo. Sí. Y eso es más revolucionario que todo. ¿Por qué?
Porque no solo me dice, bueno, déjalo ahí, que Dios se encargue de él. No, ama. Ámalo. Ama a tu enemigo. No es perdonar, sí, el perdón es parte, es amar al enemigo. Ninguna religión lo hace. Entonces, en ese sentido, sí, Jesús es un gran revolucionario. Y revolucionario porque viene a decirle a la civilización toda, no solo a Israel, que todos somos dignos, todos somos hijos de Dios. Las mujeres en ese tiempo eran consideradas como menores de edad. Ellas no podían heredar, por ejemplo, no podían andar solas. Siempre tenía que andar un hombre con ellas. El papá, el hermano, pues el esposo. Y la mujer, y Jesús le viene a dar un levantón, voy a decirle así, al reconocimiento de la dignidad, pues sobre todo su mamá, ¿verdad? La Virgen María. Entonces sí viene a cambiar las estructuras y viene a señalar los puntos. En el Evangelio de Juan, donde siempre aparece Juan, esa controversia entre Jesús y los fariseos. Usan las palabras terribles, le dice sepulcros blanqueados, o sea, nítidos, bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y no era que solo atacara a este grupo social, que por cierto en ese tiempo era muy bien visto. Los fariseos por sus coterráneos, ¿verdad? Por sus paisanos eran laicos, no eran sacerdotes, pero que hasta en su vestimenta, ¿verdad? Tenían las famosas filacterias, que eran trocitos del texto del Antiguo Testamento cosidos a la ropa. Sí. Eran personas muy apreciadas y Jesús los conmina, ¿verdad? O que ponen cargas que ni siquiera ellos son capaces de llevar. Así es. En ese sentido Jesús es un revolucionario y como se ha dicho, ¿verdad? Es la revolución del amor, pero no una revolución violenta como en algún momento se quiso presentar, porque si uso la violencia contradice completamente a esto del amor, el amor real, el amor que viene a cambiar. Y cuando estudiamos las persecuciones de la iglesia, que fueron 10 antes de que Constantino pues liberara, los romanos como institución, como imperio, perseguían a los cristianos. Pero también habían persecuciones locales. A veces era una ley imperial, ¿verdad? Pero a veces eran persecuciones locales porque los cristianos tocaban en su predicación elementos que afectaban a los negocios que se hacían antes, ¿verdad? Entonces eran rechazados. Sí. Y como hoy también, ¿verdad? El cristiano que cumple, que vive, es rechazado, porque es un revolucionario, en el sentido que es la revolución, es algo que quiere cambiar, romper paradigmas. Y Jesús los vino a romper. A tal punto, pero hoy entendamos, uniendo con la parte anterior, su base es el pueblo judío. Su base, sus 12 apóstoles, sus 12 fundamentos son judíos de corazón. De hecho, las primeras celebraciones después de que Jesús asciende al cielo eran en el templo. Ellos se seguían sintiendo judíos. Claro. Hasta que los dicen, no, ustedes son la secta de los nazarenos, no los podemos dejar entrar acá. Y cuando Pablo inicia las grandes predicaciones, a los primeros que les iba a predicar eran sus hermanos judíos. Después cambió, porque vio que no, ¿verdad? Que no lograba mucho, pero nuestras raíces son judías, la continuidad se da en este nuevo pueblo de Dios. El Antiguo Testamento es la base, y por eso no debemos separar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro. ¿Verdad? Y esta es la base de este pensamiento cristiano revolucionario que sigue atrayéndonos a millones de personas. Porque va contra corriente, va contra todo lo que el mundo dice, ¿verdad? ¿Quién es el poderoso? El que humilla al otro, no importa meterle zancadilla, el que logra sus objetivos sin importar que ofendió, que hizo daño. No, el cristiano es otra cosa. Interesantísimo, y quisiera unir, porque obviamente si nos venimos a la actualidad, hoy vemos a Israel de un lado, a Palestina de otro, la situación que viven en esos dos pueblos, y en medio de eso hay muchos lugares santos. Yo creo que aspiracionalmente para muchos, a mí me gustaría ir. Vamos. Sí, vamos, pues por supuesto. Pero que pase un poquito y conozcamos, sí. y hay lugares, y deben haber lugares icónicos, representativos del cristianismo, en lo que creemos. Pero el cristianismo no es tan fuerte hoy ahí.
¿cómo pasó eso? O sea, si el mismo Cristo pasó por esos Ajá. lugares, dejó esos lugares, ¿por qué el cristianismo no es fuerte y por qué hoy viven como viven? Pues, Sí, históricamente tal vez aplica lo que el mismo Señor dijo, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? claro. Él a quien primero predicó fue a su pueblo, a quien primero ofreció derramó su compasión, que curó al ciego, ¿verdad? Al cojo, al endemoniado, fue a ellos, pero no todos lo siguieron. O sea, no eran multitudes. Claro, cuando Hechos de los Apóstoles es que muchos recibieron el Espíritu Santo, pero allí no habían solo judíos, habían medos, partos, elamitas, de todos lados que habían llegado. Pero el núcleo sí era y por eso había los primeros concilios, el concilio de Jerusalén, el primero que hubo fue por una discusión entre los cristianos que venían del judaísmo y los cristianos que venían de los paganos o los gentiles. Que gentiles no quiere decir que hay que amables. Que eran buena gente. No, gentiles se llamaba a todo aquel que no era judío. Ya. Entonces, se hizo un paso del judaísmo, no fácil, muy complicado. De hecho, cuando capturan a Pedro, ¿verdad? Y sus amigos lo meten presos, y le dice, y lo sacan, pero dice, no prediquen más, ya no. Pero ellos igual siguieron, ¿verdad? Predicando. ¿Y dónde encontraron la tierra fecunda? Fuera. También hay hechos históricos bien importantes. En el tiempo de Jesús sí lo siguieron, pero no eran multitudes. Estaban los apóstoles, después el segundo anillo eran los discípulos, los simpatizantes, y era un gran profeta, se consideraba Jesús. Pero luego viene un hecho histórico, en el año 70, bueno, en el 66 comenzó una guerra de Israel contra el Imperio Romano. Recuérdense, cuando Jesús nace, ya Israel está ocupado por un imperio, es el Imperio Romano. Antes había estado ocupado por el Imperio Griego. Ajá. Y mucho antes por el Imperio Persa, Babilonia y todo esto. ¿Por qué? Porque la región, y aquí voy al punto geográfico, es muy importante, tal vez no muy rica en recursos, pero era un paso entre África, Egipto, Europa y Oriente. Era como un puente importantísimo, un pedacito de tierra. Pero increíblemente ese pedacito de tierra lo eligió Dios. Y fíjate que ahí encontramos las tres grandes religiones monoteístas, porque sí están los lugares santos cristianos, pero también está en el lugar santo de los judíos. Lo que quedó del muro de los lamentos, que se llama el muro de los lamentos, después de la destrucción del segundo templo en este año 70. Pero también están los musulmanes. Entonces hay tres grandes religiones, las tres grandes religiones monoteístas, que en ese pedacito de tierra han nacido, han crecido y han sufrido. Y guerras tras guerra, ocupaciones, por las cuestiones geopolíticas, ¿verdad? Pero también por la religión. En el año 70, lo que hacía el imperio cuando una nación se sublevaba era que desterraba, agarraba a los que sobrevivían a la guerra, que fue una guerra terrible, y los desperdigaban por todo el imperio. Y traían a otros pueblos a ocupar, ¿verdad? Como castigo, esas tierras que habían quedado desoladas. Desde el año 70 hasta el año 1946, 47, gracias al voto de Guatemala, se volvió a constituir nuevamente en las Naciones Unidas el Estado de Israel. Existía la nación, la nación son las personas, Claro. pero el Estado es tierra más personas. Sí. Y se le da esa franja donde está ahora Israel, que es tamaño como Petén, Sí. o como El Salvador, tampoco es que sea Muy grande. muy grande. Eso, desde esa época, 70, no hubo propiamente judíos. Y como los cristianos provenían del judaísmo, también sufrieron la diáspora. Y eso ayudó a que el cristianismo se regara por todo el mundo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasó? Bueno, los pueblos siguieron creciendo. En el siglo VI aparece la religión islámica, los musulmanes, que fueron muy agresivos, ¿verdad? En el sentido de desalojar a judíos, a cristianos, y tener pues su religión, su islam en esas regiones. Conforme la iglesia en la cristiandad de la Edad Media fue tomando forma de estados, quisieron recuperar esas tierras
a través de las cruzadas. ¿Has oído Sí, por hablar supuesto. de las cruzadas? Y cruzadas eran porque en sus escudos llevaban una cruz, ¿verdad? Las cruzadas, se hicieron varias cruzadas, donde el fin era liberar esos territorios, esa Tierra Santa. Había también otros intereses otros intereses, claro. políticos, económicos, pero en muchos casos era un buen deseo de recuperar esas tierras, pero ya la población no era cristiana, que es la pregunta que me hacía. Claro. Rara vez. Y bueno, y a lo largo de los siglos diferentes imperios, pero sí los musulmanes, en este caso serían la mayoría. Actualmente ha bajado con estas guerras, ha bajado mucho el porcentaje de cristianos, incluso porque ellos se mantienen mucho. Yo sigo a la arquidiócesis de Jerusalén, ha bajado mucho la población, porque la población vivía mucho también de la venta de artículos religiosos, y al estar cerrada la visita a los lugares santos, pues todo eso se va deteriorando y piden, vengan a vernos, pero ¿quién va a ir en una situación Claro. así? Sí. Entonces, es una razón, ¿verdad? También otra razón es, como se decía antes, todos los caminos llevan a Roma. Y buenos estrategas, nuestros apóstoles y las siguientes generaciones, pues llevaron la palabra al centro del mundo, al ombligo del mundo. Como cuando tú tienes un buen producto, pero te pones a venderle en una esquina que nadie pasa, Sí, no se aunque ve. sea, ¿no? Tienes que llevarlo al lugar. Y Claro. ahí es Roma, históricamente, ¿verdad? Y de ahí llegó la palabra, y de ahí salió parte, como ahora, ¿verdad? Recemos por el Papa, ¿verdad? Que está en esta situación como Claro, símbolo así es. de unidad. Pero históricamente el cristianismo ha florecido en otras regiones. Hoy por hoy es África y el Oriente Lejano donde más está creciendo el cristianismo. Qué interesante. Luis, definitivamente una hora siempre es insuficiente, siempre, y vamos a necesitar una segunda, una tercera, cuarta parte de esto, porque siempre nos quedan muchos temas en el tintero. Como lo dije ya sobre el final del programa, me gustaría dos cosas. La primera, voy a iniciar por esta que dejamos en pausa al Sí. inicio del programa, y es que nos cuente qué literatura nos puede recomendar para aquellos que no somos teólogos, pero que sí queremos crecer en la fe, en el aprendizaje, profundizar. Bueno, voy a contradecirte un poquito. Sí, Claro. todos somos teólogos, porque buscamos entender la palabra de Dios. Claro. En ese momento nos convertimos en teólogos. Teología es el estudio de Dios. Yo quiero estudiar a Dios, yo quiero conocer a Dios. Entonces, ahí es donde realmente, a través de algunos dedicamos toda la vida a estudiar y esto, pero sí todos estamos. Ahora, yo siempre les digo a mis alumnos, miren, en su mesita de noche, tenga la Biblia, la palabra de Dios. Y al otro lado, o en la misma mesita, tenga el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí tenemos todo el contenido de nuestra doctrina desarrollada. Es un regalo del Papa, bueno, que venía propuesto del Vaticano II, pero San Juan Pablo II nos lo dejó. El catecismo, ya no el chiquitito aquel, ¿verdad? El de claro. San Pío X, que decía, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y ganábamos y hacíamos la primera comunión. Tenemos que aprendérsela. No, ahora el catecismo creció y está desarrollado en 4 grandes etapas, en lo que el cristiano cree y desarrolla todo el credo, todas las verdades de fe. Luego lo que el cristiano celebra, los sacramentos, los sacramentales, la parte litúrgica. La tercera parte es cómo vivo yo como cristiano, como católico, mi conducta, la moral, ¿de verdad? Mi moral social, la doctrina social de la iglesia. Los 10 mandamientos me los explica, me dice en detalle cómo debo actuar, incluso si yo católico puedo ser un político o no, por supuesto que sí. Y por no tener buenos católicos estamos como estamos, ¿verdad? Y la última parte es cómo oramos, cómo rezamos los católicos. Entonces, es un libro hablando de teología muy cercano a nosotros. No necesito tener muchos conocimientos, saber de griego, hebreo, Claro. latín, para poder entender. Es una doctrina ya, voy a decirlo así, como masticadita para nosotros. Puede ir cambiando, algunas cosas van cambiando. El credo no cambia, Claro. el credo no cambia. De hecho, ahorita estamos celebrando junto con el jubileo del año
2025, el año santo jubilar, estamos celebrando también los 1700 años del concilio de Nicea, donde se aclaró desde entonces que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, claro. el homoousios. Y aquí no ha cambiado, eso no va a cambiar, porque es el credo, y cuando el credo largo le decimos, ¿verdad? Porque el credo corto es el credo de los apóstoles, el primero. Luego el credo largo, que es estamos celebrando 1700 años. Calcule usted su iglesia, ¿verdad? Teniendo una verdad de fe que no ha cambiado, una constitución, voy a decirle así, que no ha cambiado. Eso es maravilloso. Pero hay otras cosas que sí pueden ir cambiando y se van notando. Yo aparte, ahora que estamos en la virtualidad, les aconsejo www.vatican, con B pequeña, vatican.va. Esa es la página oficial de la Santa Sede, que es el nombre, digamos, en el Concierto de las Naciones que tiene nuestra iglesia, la Santa Sede. Ahí usted entra, www.vatican.va, y va a encontrar textos, incluso una preciosa trazabilidad de los papas. Estamos con el papa número 266, el primero fue Pedro, después Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, y la lista, ¿verdad?, en continuidad. Y eso nos indica que nuestro origen está en el mismo Jesús, en los mismos apóstoles. Claro. Garantía de origen, ¿verdad? Garantía de origen, usted está garantizado. Entonces, ahí puede encontrar. Y en agencias de noticias, Vatican News. Sobre Perfecto. todo ahora que hay tanta cosa con la inteligencia artificial, que el Papa ya se murió, que pobrecito, ya están eligiéndolo en no sé dónde al nuevo Papa. Tranquilos, ¿verdad? Vamos a las fuentes oficiales, porque como decimos en Guatemala, que no le den atol con el dedo. Perfecto. Estamos ya sobre el cierre. En 30 segunditos, Luis, un mensaje final a todos nuestros queridos devotos, a estos devotos que domingo a domingo nos congregamos en ese centro histórico, llevamos sobre nuestros hombros piadosamente esas imágenes de pasión, ese mensaje de Cuaresma, y sobre todo con esa vista siempre puesta en la Pascua. Claro, gracias. Miren, ahorita estamos en un año especialísimo, es el año santo jubilar. Cada 25 años la iglesia nos propone ser peregrinos. ¿Y qué más peregrinaje que cargar, ¿verdad?, al Jesús de sus amores, a la Virgen, en este no solo acto cultural, sino un acto de fe? Yo les digo que yo no cargo, pero sí veo los rostros. Y veo rostro de gente orante, gente que llora. Digo, qué penas se estará teniendo. Gente que va feliz, a saber cuánto tiempo no tenía, a ver que ya ahora lo logró, compró turno, no sé. Pero es un momento de entrar en comunión con toda la iglesia, en este peregrinaje, con esperanza. Y anclados, que es un símbolo que aparece acá, ¿verdad?, en el logo del Año Santo Jubilar, anclados en Jesucristo. Jesucristo es la puerta santa, pero el ancla está en la vida eterna, no en esta. Nuestra vida temporal pasará, yo ya estoy bastante kilometradito, ¿verdad? ¿Y cómo estás aquí cada vez más cerca? ¿Cerca de dónde? De la vida eterna, de la vida eterna. Ahí debe estar nuestra ancla, no en las cosas terrenas, ¿verdad? Por supuesto, nos ayuda mucho la religiosidad popular, como las procesiones, el incienso, todo el corozo, todo esto que nos llena tanto. Nos envuelve. Caminemos con Jesús en las calles de nuestra querida Guatemala con todo el amor, el respeto, el reconocimiento a su maravilloso regalo, que al final es puro amor. Así que feliz año santo jubilar, y en este camino de sinodalidad también acompañándonos unos a otros hasta llegar un momento a la vida eterna. Y quien llegue primero, ahí nos espera. Pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a ustedes también que nos han acompañado en esta nueva emisión de su programa de votos. Los esperamos el viernes en nuestra emisión de las 9 de la noche, recuérdelo, a través de nuestras redes sociales. Pero mientras ese momento llega, en donde virtualmente nos podamos conectar, les recordamos que hoy, siempre y más que nunca en este 2025, devotos somos todos. Buenas noches. Con la mirada puesta en la Pascua del Señor, se despide tu programa Devotos, caminando hacia la Pascua con Jesús y María.
Este segmento fue patrocinado gracias a Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante.